Pues muchas gracias a todos por aceptar la invitación de estar en esta primera plática, en esta primera conversación del programa Zona Mac Online. Muchas gracias también al público que se esté conectando desde los distintos lugares. Es, como decía, la primera plática de la primera conversación de Zona Mac Online, una plataforma que hemos puesto en marcha desde la feria y que funciona como un lugar de encuentro que quiere recoger las voces de galeristas, coleccionistas, curadores, artistas, ofreciendo foros de discusión y debate sobre temas relacionados al arte contemporáneo. Zona Mac Online surge en una temporalidad que va más allá de los días de la feria o de la temporalidad de la feria concreta, con conversaciones que se irán expandiendo a lo largo de todo el año para abarcar los temas más relevantes del contexto artístico. La idea de la plataforma es generar un programa público significativo que permita conversaciones y reflexiones a través de encuentros por medio de las posibilidades que ofrece el espacio digital. A la vez, el programa busca generar conexiones entre coleccionistas, galeristas, artistas y curadores, propiciando encuentros que pueden dar el punto de partida a futuras colaboraciones. Esto quiere decir que de alguna manera la idea del programa Zona Mac Online se despliega como en dos ámbitos, ¿no? Un ámbito público que arranca hoy y que va a consistir en esta serie de webinars donde vamos a invitar a distintos agentes a discutir temas actuales, y una parte quizá más privada, podríamos llamar, donde lo que vamos a hacer es ir conectando a las galerías participantes en la feria y expositores, poneros en relación y en conexión y en diálogo con coleccionistas, curadores o directores de centro alrededor del mundo, ¿no? Y generar como encuentros más privados. Esas son como las dos líneas en las que vamos a ir avanzando con el programa. En esta primera conversación era importante para nosotros arrancar desde lo esencial, que creemos que es algo que es importante en estos momentos, ¿no? Y que es algo en lo que nos estamos volcando desde la feria, y entonces es desde las galerías, ¿no? Desde las galerías y además desde las galerías del contexto mexicano, porque también pensamos que en estos momentos es bien importante poner la mirada en eso que tenemos más cerca y comenzar desde ahí a ver cómo juntos podemos ir avanzando en estas circunstancias tan complejas que nos están tocando vivir, ¿no? Y de ahí también la invitación que lanzamos a los distintos participantes de la conversación de hoy, a los cuales vuelvo a agradecer que la hayan aceptado y que podamos estar hoy aquí, espero que charlando un rato y poniendo cosas interesantes sobre la mesa. Están Gustavo Arroniz, de Galería Arroniz, Isa Benítez, de Proyecto Paralelo, Kerstin Erdmann, de Galería OMR, Rodrigo Hernández, de Galería Tiro al Blanco, y Toni Sadurní, de Galería Nordenjaque. Como os comentaba, la idea un poco es charlar, poner sobre la mesa cosas que nos están preocupando, obviamente reflexionar sobre este momento tan complejo que estamos viviendo. El 2020 ha sido un año muy difícil para todos, muy difícil para las galerías, muy difícil para los artistas, muy difícil para cualquiera que conforme el contexto artístico, ¿no? Pero un poco quizá ir rescatando cosas que hayamos estado haciendo este año que podamos, o que entendamos que pueden ser buenas o que han sido buenas y que pueden ser buenas también para el futuro, ¿no? En todo esto yo creo que también se van abriendo a veces oportunidades que podemos rescatar y que podemos utilizar y que podemos igual hoy poner sobre la mesa. Entonces la idea un poco es esa. Antes de entrar en materia y antes de lanzaros algunas preguntas, os voy a pasar la palabra para que tengáis oportunidad de presentaros. Os pediría que brevemente digáis quién sois, presentéis vuestro proyecto de galería y aprovechemos ese momento para que podáis explicar también cómo entendéis vosotros la labor del galerista, ¿no? Cómo entendéis vosotros qué es una galería y cuál es vuestro trabajo en ese entramado del contexto artístico y en esa relación tan importante que tiene la galería con el artista y con la creación contemporánea, ¿no? Entonces, sin más, os voy dando paso. Si queréis podemos empezar por Isa. Gracias, hola, gracias por la invitación, hola a todos y nada, por estar por aquí. Yo soy Isa Benítez, directora del Proyecto Paralelo.
una galería que abrió hace 12 años en la Ciudad de México y en la que básicamente entendemos el trabajo del galerista como de un intenso acompañamiento en la carrera del artista. Nosotros trabajamos muy de cerca con los artistas en los proyectos expositivos que presentamos. Además de en algunas otras cosas, estamos muy vinculados al mundo de la edición también vía nuestra colaboración con Caja Negra en Madrid. Y entonces estamos como muy acostumbrados a trabajar como muy cerca de procesos largos con los artistas. Y creo que esa es la principal característica de nuestra propuesta, que hay como esta especie de, sí, de relación intensa y de trabajo en equipo con los artistas, no solo en términos de producción, sino también de conceptualización. Tenemos artistas jóvenes, no muy jóvenes, pero jóvenes. También tenemos artistas totalmente consagrados y también artistas de media carrera. Entonces no sería tanto por ahí la definición. Y también trabajamos con gente en México, o sea, artistas mexicanos, pero tenemos también como mucho interés en un grupo de artistas, sobre todo europeos, con los que yo había colaborado a lo largo de muchos años en mi carrera, en otros aspectos, y que me interesaba muchísimo dar a conocer en la ciudad. Entonces hacemos esta especie como de puente entre estos artistas que habían trabajado menos en México, que ahora pues ya nosotros les damos más cabida, y mexicanos generalmente más jóvenes que también tratamos de traer a Europa. Entonces, bueno, es una especie de puente entre esas dos cosas. Súper. Muchas gracias. Rodrigo. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Yo soy Rodrigo Hernández, director y fundador de la Galería Tiro al Blanco. Nosotros estamos en Guadalajara, Jalisco. La galería inició en 2013. Es una galería que está en un proceso de mediana carrera donde estamos integrando nuevos artistas al programa. Nuestros artistas representados hoy son principalmente artistas mexicanos y en diciembre del año pasado integramos un artista británico de 85 años de edad, Garth Evans, que ha sido una experiencia increíble trabajar con alguien de un contexto distinto al de nosotros y no solo por un tema geográfico, sino también generacional. Por otro lado, trabajamos con artistas locales como Iván Estrada, a quien conocí en el Instituto Cultural Cabañas mientras estudiaba 5 años atrás. Y bueno, esta conformación de artistas jóvenes y nacionales e internacionales y otros artistas históricos como Garth Evans han generado unas dinámicas internas entre los artistas bastante productivas, en donde se nutren y al mismo tiempo esto creo que se refleja en el programa. Hablando específicamente de la función de un galerista, desde que abrí el proyecto he apostado por un tema de formación de públicos. He trabajado intensamente por generar contenidos, por generar un espacio amigable. Desde Guadalajara somos un ecosistema muy pequeño de 5 galerías, las cuales todas prácticamente abrimos en el 2013 o después. Y Solo Curro es una galería que sí tiene 10 años. Entonces, con esto quiero decir que el contexto de Guadalajara es distinto a un poco a la Ciudad de México y por ende me he enfocado mucho en generar un espacio que genere una plataforma para los artistas, sí, pero que también sea un espacio como una primera puerta a coleccionistas o gente interesada. Y esto ha sido fundamental. Paralelamente, a lo mejor después podemos hablar de un tema educativo donde yo sé que Kirsten también hace una gran labor con Centro, está increíble. He tenido la oportunidad de participar ahí en algunos seminarios. Entonces, pues bueno, creo que el galerista tiene una función específica. Como bien menciona Isa, es fundamental el acompañar a los artistas, el apoyarlos, el estar día a día con ellos. Para mí eso es, a título personal, lo que más disfruto, estar en sus estudios, hablar con ellos, meterme en los procesos, respetarlos ante todo. Creo que el respeto es fundamental. Y por el otro lado, sí me gusta ser un compañero más que un asesor de mis coleccionistas, ¿no? Irlos llevando, presentarlos incluso con otras galerías, porque al final yo creo que lo que tenemos que hacer es generar puentes entre todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación y encantado de estar por acá. Súper. Gracias, Rodrigo.
Vamos con Kerstin, si quieres, ya que mencionaba Rodrigo también algunas cosas. Muchas gracias y gracias Juan, gracias a todos de Sonamaco por la invitación. Creo que es una iniciativa muy buena y me dará mucho gusto platicar con mis colegas. Pues yo trabajo desde hace aproximadamente 10 años en la Galería OMR, primero como coordinadora y desde el año pasado como socia, una galería que desde que llegué a México hace 15 años he admirado mucho, que Patricia Ortiz Monasterio y Jaime Riestra fundan en el 83, después en la casa en Diego de Osorio y después en el 84 se mudan a la Plaza Río de Janeiro. Ahora estamos en la segunda generación con Cristóbal Riestra, el hijo de Patricia y Jaime, como co-dueño y de alguna manera pues es una galería que ha pasado por muchas etapas. Hemos estado en Expo Arte en el 93, hemos estado en las primeras ediciones de Arco, hemos estado desde el primer año en Sonamaco, Art Basel desde el 2001, Art Basel Miami desde el 2002. Entonces, obviamente la galería ha pasado por muchas etapas también en el mercado de arte en México, en formar diferentes generaciones de coleccionistas y atraer públicos a México y generar un interés. Entonces, yo veo la labor de un galerista 100% como el vínculo y el mediador entre muchos agentes del medio. Entonces, el vínculo entre artistas, profesionales de museos, igual fortalecer colaboraciones con colegas y de alguna manera como siempre nutría como el programa cultural de nuestro contexto internacional y darle como esta ventana internacional a los artistas mexicanos. Entonces, básicamente, como menciona Rodrigo, desde hace 2 años añadí un segundo trabajo al actual trabajo de la Galería OMR y dirijo una nueva carrera en arte contemporáneo, mercados y negocios en Centro y en conjunto con el Sotheby's Institute of Art. Entonces creo que esto es un índice también del gran potencial del habló tanto Isa como Rodrigo, del potencial de la escena de arte en México y también como el crecimiento al que podemos hacer, y sin duda alguna como los catalizadores más importantes en todo esto son pues la cultura y la educación. No te escuchamos, Juan. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, Kerstin. Pues vamos con Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias al público que está viéndonos. Es una alegría estar aquí, un placer estar con mis compañeros, a los que admiro todos. Y bueno, les platico un poco de lo que es Arronis. Me gustaría entenderlo como nuestro nombre oficial, que es Arronis Arte Contemporáneo, que como tal comienza una labor relacionada a la edición de gráfica, como lo hace la Caja Negra en España, desde la década de los 80, con mi madre. Yo soy segunda generación en este proyecto, y desde Arronis Arte Contemporáneo, digamos, lo entiendo hoy como una plataforma que se desenvuelve hoy en 3 variantes o vertientes. Seguimos haciendo una labor con la edición de gráfica, con un acervo de artistas consagrados, modernos, contemporáneos y jóvenes. Y desde el 2007 abrimos un espacio al público en donde desarrollamos un programa de exposiciones, en donde la principal intención fue proponer un espacio con artistas en ese momento de mi generación. Hoy más o menos nuestros artistas están en un rango de 35 a 45 años más o menos, en donde la mayoría estaban terminando la escuela o recién graduados, y oportunidad para ofrecerles hacer un seguimiento a sus carreras y crecer juntos.
crecer de la mano, en donde todas las acciones se entiendan como un equipo. Hoy en día es un orgullo decirles que pues con esos artistas que empezamos, que fueron más o menos como 5 artistas jóvenes, hoy tenemos un grupo que continúa con nosotros y eso es una cuestión que para mí es muy valiosa. Las inquietudes de la galería han ido mucho sobre esa generación y sobre temas, por ejemplo, muy relacionados a la idea del espacio. La arquitectura es un tema que nos ha preocupado mucho, que nos interesa, que hoy estamos mostrando incluso en la galería. Y con base en eso se han ido desarrollando proyectos también de colaboración con otras galerías. Hoy también soy parte de un proyecto internacional sin sede, como lo dice su nombre, llamado No Place, con 3 galerías más en 4 sedes, y un proyecto de asesoría corporativa basado en Nueva York que se llama Standard Arts. Entonces, con estas 3 cuestiones me gustaría como unirlas a la idea de qué es un galerista, ¿no? Entonces, primero es un promotor que muestra ese trabajo de los artistas hacia un público, haciendo un enlace, como bien decía Rodrigo. Creo que la idea de ser un asesor antes de un vendedor es fundamental en esta labor de seguimiento de carreras. Y también, bueno, es un productor, porque muchos de nosotros estamos desde cero involucrados desde la conceptualización de los trabajos de nuestros artistas hasta su exposición. Y la tercera y última es la creación de enlaces, como bien lo mencionan, redes, no solo entre el coleccionista y el artista, sino también con otras galerías, con otros espacios y con proyectos que trasciendan el espacio físico, que hoy en día, bueno, ya lo hablaremos, pues es fundamental. No te oyes, Juan. Muchas gracias, Gustavo. Tony. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Juan, y feliz de estar con los amigos y colegas. La Galería Nordenhake empezó en el año 76 en Estocolmo y fundada por Claes Nordenhake. Y ya desde los 80 había un vínculo con México, pues conociendo la escena mexicana. Claes Nordenhake tenía vínculos con Matías Gerrit, por ejemplo, como comentábamos con Isa el otro día, en un proyecto de investigación que estamos igual empezando en Europa. Y la galería abre en 2000 a su segunda sede. Yo estoy con la galería hace 6 años en Berlín y realmente es a través de Zona Mako que la galería se vincula ya con mucha más profundidad con México, ya desde casi 10 años. Participamos con la feria, no solo con la participación, sino siendo parte del comité organizador. Y yo conozco la Ciudad de México y el contexto mexicano a través de Mako y les propongo a la galería de abrir un espacio en Ciudad de México, el cual dirijo ahora desde hace 2 años y medio. Estamos en la Roma, somos vecinos de OMR y de ISA también y de muchas otras galerías de la escena. Y realmente, para cerrar un poco el círculo brevemente, quería pues enlazar también con Isa con esta idea de acompañamiento, ¿no? de esta cercanía a los artistas. En otro panel escuchaba a otro amigo galerista mencionar, así un poco en broma, que a veces pues, los curadores tienen relaciones poligámicas siempre con distintos artistas y como que los galeristas tenemos una relación monógama con nuestros artistas, ¿no? Como que hay este vínculo que ya no sé, con todas las ventajas y desventajas y risas y dramas que implica, pues creo que es un poquito el ejemplo de acompañamiento a los artistas. Y también quería focalizar un poquito la relación a la obra de arte, ¿no? El acompañamiento al artista como agente y también, sobre todo, acompañamiento al artefacto, a la entidad filosófica, material, financiera, intelectual, que es la obra de arte, desde que se genera hasta que llega a otro momento en el espacio público, ¿no? De nuestros artistas. Muchas gracias, Tony.
Y bueno, gracias a todos por la presentación. Por empezar, quizá querría lanzar una pregunta a todos, que la pueda responder cada uno de vosotros, pensando un poco en cómo este año la pandemia ha puesto a prueba el formato, ¿no? Ha puesto a prueba cada formato, ha puesto a prueba la galería, ha puesto a prueba la producción artística, las ferias, los museos, cómo trabajábamos y cuáles eran las formas de trabajo están totalmente en jaque y nos estamos viendo obligados a reinventarnos, a repensar las formas de hacer, de actuar, las dinámicas, las estructuras. Entonces, me gustaría, más allá de obviamente las dificultades del cierre obligado al que nos vimos sometidos a inicios del año pasado, las restricciones de público, la no asistencia a ferias, la dificultad de viajar, etcétera, etcétera. Lo que os comentaba al principio, quizás si cada uno puede apuntar una cosa, ¿qué nuevas estrategias habéis implementado este año para poder seguir funcionando de alguna manera, para poder seguir teniendo ese contacto con los artistas, para poder seguir haciendo llegar su trabajo a coleccionistas y a profesionales, ¿no? Para poder seguir en contacto con el público? ¿Qué estrategias, una estrategia quizá que podáis pensar que habéis implementado, que pensáis que de un modo u otro ha ayudado a pasar este año y que pensáis que también es algo que quizá no estábamos haciendo porque los ritmos eran otros, las formas eran distintas, pero que al habernos visto forzadas a implementar de otra manera las cosas, puede ser que en el futuro sea algo útil y sigáis utilizando, ¿no? No sé si me explico y si alguien quiere reaccionar. Pues empiezo yo. Va. Pues básicamente creo que lo más importante que aplica, en mi opinión, a todo el sector es la resiliencia de absolutamente todos, la capacidad de innovación y de renovarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, como en poco tiempo, como teníamos que pasar a una presencia digital cuando ya no existían de alguna manera como las actividades presenciales. En el caso particular de OMR y de los artistas, fue muy importante como esta pausa y el tiempo para pensar. Entonces, básicamente, como ser flexible y adaptable a las circunstancias, y esto se notó definitivamente en todo el equipo, y tuvimos tiempo para una nueva estrategia, reestructuración interna. Entonces, la pausa realmente nos dio tiempo para investigación, visitas, a estudios de artistas nuevos, virtuales, la mayoría, y obviamente como participar en muchas conferencias, charlas, lea, vea estas mismas charlas de colegas, de artistas. Entonces, hemos implementado básicamente las visitas virtuales, que siempre me parece interesante que en ferias internacionales hemos dicho, no conoces nuestro espacio, entonces pues ven a México al próximo MACO o a la Semana de Arte o Gallery Weekend. Entonces, de alguna manera no se nos ocurrió hacer en este entonces estas visitas virtuales. Entonces, creo que esto ha sido básicamente una cosa muy importante, como la producción de contenido. Entonces, hacer cápsulas de videos y de alguna manera como encontrar nuestra propia voz dentro de todo lo digital y la a veces tal vez sobresaturación para destacar. Muchas gracias, Kerstin. No sé si alguien más quiere comentar algo al respecto. Isa. Yo te diría que, no sé si voy a contestar exactamente tu pregunta. Yo creo que lo que ha estado sucediendo este año no es tanto que hagamos cosas muy radicalmente diferentes de las que hacíamos. Siento que más bien estamos como modulando ciertas cosas que se hacían a otra intensidad o que se hacían accesoriamente, ¿no? Como dice Kerstin, pues nunca se te ocurre decirle a alguien, mira virtualmente la galería, pero a lo mejor a veces sí, yo cuando montaba algo de un artista que estaba afuera, a lo mejor le daba el tour de cómo había quedado. Quiero decir, cosas que eran como muy accesorias se han vuelto más centrales. Entonces, a mí eso se me ha hecho interesante, porque últimamente tampoco estamos, o sea, no es que se esté inventando el hilo negro, realmente estamos empezando a modular
¿qué tanto le das al tiempo personal con un coleccionista? Que a lo mejor antes no se lo dabas porque estabas envuelto en otras cosas. Y no es que no hablaras, pero ahora hablas más o hablas de otra manera o hablas en otra circunstancia. Entonces, más bien creo que lo que está sucediendo es esta especie de modulación donde cada quien va encontrando su propia dinámica con sus clientes, con sus artistas y con sus contextos, que eso se me hace súper interesante. Creo que se está rompiendo la homogeneización que había. O sea, había una especie de situación en la que aparentemente todos teníamos que hacer lo mismo, ¿no? Y todas las estrategias valían para todos, fueras grande, chico, tuvieras 5 empleados, 50 empleados, etcétera. Y creo que lo que ha roto esto para positivo, en mi opinión, es que está permitiendo que se enfatice mucho más la personalidad, la manera de trabajar y el tipo de galería que cada galería es. Y eso se me hace súper interesante porque se vuelve mucho más entretenido, mucho más variado, mucho más distintas las cosas. Creo que eso es una de las buenas cosas que han salido. Yo, bueno, estrategias no te voy a decir porque mi primera estrategia fue, me tuve que cambiar de sitio y tal, y si quieres luego hablamos de eso. Pero aparte de esa parte buena, para mí lo que me ha servido este tiempo es para darme cuenta en la realidad lo importante que es el contacto personal. O sea, lo poco que me gusta el rollo por internet, lo poco que me divierte estar sola en la galería viendo yo qué bonito es todo lo que me rodea. O sea, esta parte social del arte, que a lo mejor estaba exacerbada y exagerada y estaba perdiendo ya forma, creo que es muy importante retomarla. Creo que ahora más que nunca soy consciente de qué importante es estar con la gente, estar con los artistas, compartir las obras físicamente. Lo que siento es que va a ser de otra manera, en otro modelo, en otra dimensión, en otra circunstancia. Y ahí es donde hay que echarle un poco de creatividad. Pero yo no veo que lo digital es un apoyo muy bueno, pero sí siento que, por lo menos la gente con la que yo hablo, estamos todos como locos por encontrar una modulación y volver un poco a lo personal, que siento que es lo que demuestra que finalmente el arte es un ente social, es algo que genera comunidad. Sin comunidad en el arte el objeto en sí mismo no es nada, ni el artista solo, ni la galería sola. Sí, es en la dinámica entre todos donde se produce el arte en realidad, para mí, ¿no? Muy de acuerdo. No sé si alguno tenéis algún apunte más. Dale, Gustavo. Bueno, sí, mi experiencia fue también primero, pues obviamente todos entramos en crisis y ahora qué voy a hacer y qué va a pasar. Pero pues también fue una pausa, digo, nosotros estuvimos completamente cerrados, ni siquiera yo venía a la galería desde marzo hasta fines de agosto. Pero fue un poco, pues sí, una oportunidad para reflexionar y valorar también, ¿no?, todas las cosas que has hecho y que tienes y cómo desde ahí poder compartirlas hacia los que no. Y en el contexto, pues, artístico también un poco invertir la idea de cómo, en mi caso, pues percibo el arte, ¿no?, que es a lo que me dedico y pues que más allá de eso sí es una pasión. Y me gustó como la idea de pensar cómo el arte pues, siempre te hace ver la vida de otra manera, pero en esta ocasión era, bueno, ahora la vida me está obligando a ver el arte de otra manera. O sea, y entonces ahí entender de nuevo cómo es que tú podías compartir eso con tus coleccionistas, con tus artistas, y tal vez darte chance de hacer cosas que no podías hacer antes. Pero sobre todo, entender que tenemos una responsabilidad con nuestros artistas, que por supuesto fueron los primeros en saltar y decir, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Pero también los primeros, en mi caso, decir, ¿qué vamos a hacer? Porque somos un equipo, como decía, ¿no? Entonces, de ahí entender cómo esta cuestión de comunidad fue fundamental. La comunidad también en cuanto a las galerías, también creo que Isa les podrá platicar cómo nosotros veníamos con una dinámica antes de la pandemia, con la idea de crear una asociación que uniera las galerías.
Durante el inicio de la pandemia creamos un proyecto en conjunto en donde fue increíble porque se rompieron barreras que para mí eran inquebrantables de jerarquías, de planes, de recompensas, pensando también principalmente en los artistas y en la comunidad afectada por el virus. En nuestro caso también para mí fue como importante decir, bueno, ¿y yo para qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? O sea, que realmente, ¿por qué? Pues uno, pues porque me gusta. ¿Y qué me gusta? Pues me gusta, la verdad a mí me encanta, me apasiona conceptualizar una exposición y colgarla y ver qué pasa, ¿no? Entonces ahí sí nosotros desde septiembre pues, tuvimos chance, creamos un programa que cambiaba cada 3 semanas y que le dio inclusión a un grupo de artistas, no sé, por ahí 40, los artistas de la galería representados, pero también artistas que habían pasado invitados, pero también artistas en los que yo quería trabajar con ellos y por las reglas preexistentes no me había dado chance de mostrarlos, pero pues realmente como uno, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra responsabilidad como galeristas primero para motivarnos? A mí en mi caso, pues era, o sea, encerrado, ya no quiero ir a la galería, o sea, es lo mismo, no hay nadie viene. Bueno, pues ¿cómo le das la vuelta, no? O sea, primero pues me tengo que motivar yo a querer ir. ¿Y cómo quiero ir? Pues haciendo lo que me gusta, que es haciendo exposiciones. Entonces hicimos durante 3 semanas exposiciones constantes, a veces de cada 2 días y una cada 3 semanas, y así hemos seguido. Y también me parece un resultado interesante con el público porque muchas de las ocasiones la gente te agradecía, te decía, oye, pues dentro de todo esto es un escape muy padre poder tener este contenido. Y luego, resumiendo ya nada más como la idea de Isa sobre lo digital, pues hicimos un programa donde desde esta dinámica se compartía un recorrido virtual de las exposiciones, pero siempre con la idea de hacerlo desde el espacio físico a lo virtual. Igual sigo creyendo fielmente que no hay como ver la obra en vivo y esto creo que no va a cambiar. Sin embargo, claro, las dinámicas ahora te obligan a crear herramientas en donde las puedas compartir con la persona que está en Dubái. Pero eso de una manera está increíble para continuar después de que pase esta crisis porque son herramientas que creo que se van a quedar y nos van a permitir ser mucho más incluyentes a nuestros proyectos y poder llegar a más públicos. Súper. Gracias, Gustavo. No sé si Tony o Rodrigo tenéis algo que apuntar sobre esto o seguimos con otras cosas. Sí, no, me gustaría, tomando algunos puntos que coincido con mis colegas, a título personal, lo que va de la pandemia hemos tenido etapas a nivel personal, cada uno de los artistas, cada uno de nuestros coleccionistas, yo como director, y al inicio fue un poco como los meses de marzo y abril cuando inicia el cierre total aquí en Jalisco, pues precisamente parar, y algo que a título personal me parecía, o era mi preocupación, era saber cómo estaban mis artistas, cómo estaban pues mis amigos, que al final son mis coleccionistas, pero pues en esta forma de generar relaciones como muy estrechas, pues creo que esto ha sido un proceso complicado para todos en algunos sentidos, mucho más al inicio. Hoy creo que ya lo estamos asimilando mejor. Entonces una preocupación que yo sí tenía era cómo estaban mis artistas, ¿no? Entonces mucho diálogo, o sea, hablábamos prácticamente todos los días con uno, con otro, entre ellos, hablar te reitero, con amigos, con curadores, por ahí Juan, nos estuvimos hablando cómo están en España, o sea, esa fue mi preocupación los primeros meses como la número 1. A partir de ahí, paralelamente, pues empezar a ver opciones, y tan pronto tuvimos la oportunidad de abrir la galería, empezamos a hacer un trabajo continuo previa cita con lo local, no solo con coleccionistas o visitantes, sino también con amigos artistas de otras galerías, y al final la galería se convirtió como un punto de reunión en donde
tratábamos por lo menos de una vez a la semana reunirnos los 3 artistas que viven en Guadalajara y yo con todas las precauciones, pero como no perder esta cercanía, yo a título personal disfruté muchísimo estar visitando física y virtualmente los estudios, mucho tiempo para reorganizar, como decía Kerstin. Sin duda alguna el no tener las posibilidades de viajar y asistir a las ferias de arte y de tener de cierta manera el programa que se tenía planteado, pues sí, duele porque sí se extraña creo que estamos en esto por una pasión, porque nos gusta transmitir y por vivir nuevas experiencias que no digo que se anularon, pero sí cambiaron. Tuvimos que atender digitalmente. Y hablando específicamente de una estrategia digital que nos funcionó y que disfrutamos mucho, fue el programa educativo, en el cual pues, lo habíamos iniciado en el 2019 con Juvenal Ursúa, y en 2020 generamos pláticas de introducción al arte contemporáneo, donde tuvimos 3 pláticas con cerca de 300 asistentes en cada plática, gente de otros países, España, Colombia. Y entonces eso lo disfrutamos, ¿no? Seguimos con el programa educativo en línea, y entonces ya se generó a partir del mes de mayo como 2 cuestiones. Una, el trabajo continuo de nuestros coleccionistas, a quien la verdad agradecemos porque pues, tuvimos apoyo por parte de ellos, los cercanos. Los coleccionistas se acercaron a la galería en esta pandemia. Obviamente existen temas de flexibilidades que todo el mundo tuvo que hacer, algunos otros hablaron directamente con nosotros, o sea, ha sido un tema, ¿no? Y por otro lado, paralelamente con el programa educativo se empezó a generar una comunidad de nuevos públicos con intercambio de ideas, con información, con acercarlos. Los artistas pues trabajando, eso ha sido fructífero y ellos están disfrutándolo, la verdad, hasta cierto punto. También yo disfrutar el estar más en casa con la familia, la verdad ese sí es un aspecto que he disfrutado, que los últimos años no había podido, y que también el involucrar incluso más a la familia al proyecto, ¿no? Ir a los estudios de los artistas con mi hijo, un artista de la galería generó una residencia, la residencia 797 de Enrique Hernández, y recibimos a algunos artistas que viven en la Ciudad de México, y también fue interesante, ¿no? Como cómo puedes generar otras sinergias y cómo generas estos trabajos paralelos, uno hacia nuevos públicos, donde al final compartir lo que hacemos, compartir lo que los artistas hacen, y por otro lado seguir al lado de nuestros artistas en todo momento, porque tampoco fue fácil para ellos, por lo menos para los míos no, o sea, a todo mundo nos entraron muchos miedos, mucha inseguridad, y al final creo que el platicar mucho y estar apoyándonos de manera directa e indirecta funcionó. Por ahí con algunos colegas estuvimos en contacto y platicando. Por ahí recuerdo perfecto que Gus y yo platicábamos, con Kerstin también por ahí intercambiamos chats. Bueno, entonces creo que de alguna manera ha tenido cosas positivas. Todavía faltan algunos meses por recorrer en estas nuevas dinámicas del mundo. Extraño, como dice Isa, esta cuestión personal es como, o sea, es lo que más disfrutábamos, ¿no? No solo con las personas locales, sino Guadalajara empezaba a tener una dinámica de visitas fuera de Guadalajara y fuera de México continua, que empezábamos a disfrutar en lo colectivo el grupo de galerías que estamos por acá. Eso sí pues, es lamentable que se tuvo que frenar. Pero bueno, en esta etapa estamos animosos de que vienen nuevas cosas, seguro tendremos nuevas oportunidades en todo sentido, y pues bueno, ansiosos por estar estrechando lazos. Eso yo creo que llegó para quedarse también, así como se hablan de muchas cosas que llegaron para quedarse, yo creo que las nuevas colaboraciones también llegaron para quedarse, ¿no? Gracias, Rodrigo. Sí, hay como cosas que yo creo que estáis tocando todos, y hay un par que creo que son bien importantes, esa idea de comunidad que estáis mencionando muchos, ¿no? Y de trabajo común y de poner, de unir fuerzas o de ir juntos, ¿no? Y ahí se han dado como
varias cosas en los últimos meses. Comentaba antes Gustavo el hecho de la Asociación de Galerías, ¿no? Que ha surgido hace poco en Ciudad de México, que es algo que lo extraño quizá era que no existiera ya y que creo que es una buenísima noticia que se haya creado y que seguramente es algo que va a ser muy útil en muchos aspectos, pero sobre todo para esa idea de comunidad, de estar juntos y de trabajar juntos hacia un porvenir, ¿no? O el ejemplo del evento que se organizó en Casa Versalles con las galerías que iban a ir a Miami que no pudieron ir, porque Miami Basel se suspendió y se organizaron las galerías mexicanas que iban a ir a la feria haciendo un evento todas juntas en una casa en diciembre, ¿no? Creo que son como dos ejemplos de esa idea de comunidad que quizá está tomando fuerza, como decía Rodrigo, y que yo creo que sí también que sí que ha venido para estar y que es importante. Y luego lo que estáis comentando todos también mucho, esa relación con los artistas, ¿no? Y me parece también como muy importante cómo habéis estado con los artistas durante estos meses, porque seguramente también los artistas han sufrido muchísimo, como todo este parón, ¿no? O sea, se les han parado las exposiciones, las producciones, los fees, entonces realmente para los artistas también es muy difícil muchas veces el día a día y han sido momentos difíciles y creo bien importante esa cercanía y ese estar cerca de ellos y cómo habéis estado trabajando en estos momentos con ellos, ¿no? Entonces, nada, igual como enfatizar esos dos puntos que estabais tocando muchos y que yo también tenía apuntados que quería tocarlos para seguir a partir de ahí. Igual le doy la palabra a Tony, que todavía no había intervenido, igual puedes rescatar algo de eso o por donde quieras. Sí, yo creo que también quería enfatizar en la idea de experimentación, ¿no? Como de romper un poquito el bucle infinito del solo show en la galería, interrumpido por algunos group shows y de repente pues poder hacer exposiciones online o trabajar de otra forma, que en nuestro caso sí ha sido el caso, ¿no? Y sobre todo basado pues, en una investigación más pausada. Y creo que tanto esta experimentación como esta investigación pues, más pausada y más profunda ha venido muy acompañada de la idea de la experiencia del cuidado, ¿no? De cuidarse en estos momentos complicados, pues tan como en viceversa con los artistas, pero también con los otros agentes más cercanos, incluso pues desde el mundo de la curaduría, colaborando con instituciones o curadores y cuidarse, y investigando y experimentando en nuevos modelos y nuevas formas de colaboración que no hubiéramos hecho en un proceder normal o prepandémico, y también con los coleccionistas, ¿no? Pues lo que ya se ha dicho de generar pues, vínculos emocionales más fuertes, tanto con las personas que ya que ya eran cercanas y que son las cercanas, y también con nuevos amigos o nuevas personas virtuales que igual nunca conoceré, pero que sí se ha creado una relación más intensa y más emocionalmente cercana y de cuidado, aunque estén en otro continente incluso, a través de una operación que se ha realizado durante la pandemia, o igual esto ha sido un modelo que igual se va a implantar para el futuro, como de ya ni plantear la idea de conocerse pues, en la vida real, que todo sea una relación virtual o digital muy cercana y muy desde el cuidado y desde la cercanía, ¿no? Súper, muchas gracias. Me apuntan por el pinganillo que comentemos al público que si alguien quiere hacer preguntas hay un chat disponible para poder lanzar preguntas a los invitados que podemos hacer después al final, ¿no? Cuando acabemos de conversar. Isa, no sé si podrías rescatar un poco lo que estábamos comentando antes de la asociación, que creo que tú estuviste involucrada ahí en esos primeros pasos. Bueno, creo que Gustavo también. No sé si podéis charlar un poco sobre eso. Sí, claro.
Pues sí, Gus y yo llevábamos mucho tiempo por un pequeño grupo de galerías que hemos coincidido en una feria, en otra feria, o que somos vecinos, platicando la posibilidad de que haya una asociación, de que trabajáramos en colaboración, de que cómo era posible, ¿no? Que en México, con la tradición que hay de galerías y tal, ha habido amagos, pero nunca había cuajado. Y lo habíamos estado platicando justo todo el año anterior, o sea, todo el 2019 habíamos tenido un par de reuniones, pero todo se quedaba siempre, bueno, siempre hay viajes, ferias y es complicado y no bajábamos el balón. Y realmente la pandemia, el estar cada uno encerrado en su casa, nos permitió de alguna manera, pues a través de un montón de reuniones de Zoom, como nunca en mi vida he tenido, de pronto lograr darle forma a algo que era algo muy platicado, muy hablado, pero que no habíamos tenido ahora sí que el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es otra de las cosas positivas de este tiempo que tuvimos. Entonces, la asociación se constituyó en el verano, tuvimos nuestra primera asamblea en octubre, somos 25 galerías de la Ciudad de México, por lo pronto vamos a empezar a trabajar esas 25 galerías de la Ciudad de México a ver qué podemos hacer. Pero ha sido súper interesante porque pues prácticamente están todas las galerías de la ciudad, digo, alguna pequeña, alguna muy reciente o lo que sea, pero en general están casi todos los colegas. Está pues muy divertido tener como esta especie de foro en común y sobre todo que es una cosa planteada desde la horizontalidad y pensada para que sirva a las galerías. O sea, para que todos los que estamos asociados lancemos ideas, lancemos propuestas, salgan inquietudes, generemos un frente común, que suena un poco aguerrido, para ciertas cosas espero que lo sea, para otras también funciona como un bloque, la idea de que también a nivel público se entienda que somos todo un sistema bastante grande de mucha gente que está trabajando desde su lugar, desde sus posturas, desde sus visiones por el arte en México y que de alguna manera tenemos como cuestiones que compartimos todos, ¿no? Y que hay cosas o soluciones o iniciativas que pueden beneficiar a todos, ¿no? Entonces, esta idea como del bien común, que es como yo creo que lo que está detrás de, por lo menos de nuestros primeros pláticas de por qué queríamos hacer la asociación y tal, es eso, ¿no? Cómo hacer que a todos los niveles, ¿no? Desde el público que visita las galerías hasta los coleccionistas, hasta el gobierno, hasta la industria, entiendan que, bueno, que somos un bloque de mucha gente con mucha potencia, con muchos artistas maravillosos representados y que tenemos una fuerza y que tenemos una voz colectiva, ¿no? Aparte de ya los temas que cada quien quiera tener, pero que colectivamente también trabajamos. Entonces, pues sí, esa ha sido una de las cosas para mí más gratificantes de esos primeros meses de la pandemia, que por fin logramos hacer esto y bueno, apenas vamos empezando, todavía estamos viendo por dónde empezar a hacer cosas, pero bueno, sabrán pronto vamos a presentarlo oficialmente y bueno, ya todo el mundo tendrá noticias en cuanto nos organizamos un poquito más, pero estamos en ello ya, así que sí, contentos. Estamos Y todos nada más para con las complementar lo que dijo, me gustaría decir que es un ejemplo de un cambio, porque muchas veces escuchaba qué gran escena tiene en México, pero qué lástima que las galerías no estén unidas. Pues ya estamos unidas, ¿no? Entonces, solo lo que venga solo tiene que ser bueno y a conquistar el mundo. A por ello. Kerstin, vosotros estuvisteis participando en lo de Casa Versalles, ¿verdad? No sé si puedes comentarte un poquito ahí de eso y contar un poco cómo fue la experiencia. Sí, claro. Pues básicamente fue una iniciativa de la Galería Curimansuto. Obviamente, como son colaboraciones que se han dado en todo el mundo, de hecho, leí en un reporte de Claire Andrews que el 60% de las galerías mundialmente han tenido alguna colaboración o varias entre galerías y entre, obviamente, galería y museo, ¿no? Entonces, de alguna manera, como Casa Versalles fue un momento en donde pues fue bastante seguro con todas las medidas de seguridad en visitar la casa.
Entonces, Tony también estaba. Entonces, después de estar tanto tiempo en la casa, como el primer shock del comienzo del año con Zona Maco, material, pre-Maco, Freeze LA, y de repente como nada, después como nosotros en OMR abrimos la galería nuevamente para Freeze London, y ahí teníamos las primeras visitas como muy puntuales y se sentía, como todos comentaban, obviamente increíble. Y como igual que Gamma, como esta unión de hacer proyectos en conjunto que pues en todo el mundo está sucediendo, en plataforma Los Ángeles, en Berlín, en Londres. Entonces creo que es algo que definitivamente se queda como para quedarse, y de alguna manera en 5 días tuvimos 960 visitantes y no se sintió, pero se sintió increíble en volver a ver a los profesionales, a los coleccionistas, curadores, colegas, y pues platicar. También de repente fue un poco overwhelming después de tanto tiempo antes encerrado, pero en paralelo, un poquito antes abrimos la exposición de Jorge Méndez Blake en la galería, y también ahí pudimos volver a hacer algunas visitas muy puntuales y con grupos muy pequeños. Entonces fue una experiencia súper interesante, también con muchas visitas en Zoom internacionales, incluso con India y como incluso Art Basel, Magali y Amanda hicieron la primera visita como para abrir básicamente Art Basel Miami, que fue muy importante. Y creo que también hemos tocado un poquito este tema de las instituciones. Esto es como algo que van a hacer en todo el mundo, o están muy sufriendo, ¿no? de recortes presupuestales, y entonces también esta iniciativa de colaborar y donar un porcentaje de la venta hacia el Tamayo y el Museo de Arte Carrillo Gil. Muchas gracias. Voy a ir pasando a algunas preguntas que está mandando el público, y así igual vamos tocando algunos de los temas que también tenía pensados. Hay alguien que pregunta si creen que la escena del arte en México se transforme permanentemente debido a la pandemia. Y le añadiría ahí, pensando un poco también en lo que estabais comentando antes, y de esta reflexión un poco también de comunidad, ¿no? Y de la fortaleza del contexto galerístico de México y del contexto artístico en sí mismo, pensar en eso, en el contexto mexicano, en cuáles son las fortalezas, en cuáles son las flaquezas, y en cómo veis que esto puede transformar y hacia dónde creéis que puede ir el futuro próximo. Yo te diría, yo creo que no nada más en México, yo creo que en todo el mundo va a cambiar. O sea, yo sí creo que va a cambiar permanentemente porque esto no fue cosa de 3 meses, vamos para 1 año y no sabemos cuánto más va a tardar. Entonces, de alguna manera, vuelvo, esta modulación de la que hablo al principio, pues estamos obligados todos en todos lados. En el contexto mexicano, yo creo que tenemos muchas ventajas. Una de las más importantes quizás es que estamos totalmente acostumbrados a las crisis, o sea, vivimos en la crisis toda la vida. O sea, la historia del arte y de las galerías en México ha sido siempre totalmente una montaña rusa, sube, baja. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos muchísima capacidad de resiliencia, como decía Kerstin, tenemos mucha capacidad de adaptación, tenemos mucha creatividad y capacidad para trabajar con pocos medios, o sea, desgraciadamente estamos acostumbrados. Entonces, de alguna manera, esas son armas que ahora salen. Para mí, el weakest link, si quieres, o sea, el eslabón más débil de la cadena, y esto sí creo que es una cosa muy particular del contexto mexicano y latinoamericano puede ser, es el compromiso del coleccionismo en México. O sea, aquí lo que nos falta mucho
comparado con Europa, comparado con Estados Unidos, son, ahora sí que voy a decir que el coleccionista profesional. O sea, el que entiende la labor cultural a largo plazo que representa coleccionar arte, el que entiende la labor patrimonial a largo plazo que representa estar en un board de un museo, es decir, la importancia que eso tiene a un nivel de historia del arte, no nomás de comprar o no comprar, sino como esta colaboración que se hace desde la sociedad civil hacia el contexto cultural y del arte, y que de alguna manera en las peores crisis, me acuerdo mucho la crisis de 2008, ¿en qué velocidad se recuperó el mercado del arte en Europa, en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque podemos estar todos muy mal, pero hay un sentido del coleccionista en el que sabe que hay una responsabilidad cultural en esa labor. Esa parte siento que es nuestro eslabón más débil en México. Tenemos artistas maravillosos, tenemos galerías increíbles, gente súper profesional, pero estamos todos, los grandes, los chicos, los de en medio, los de no en medio, siempre con el alma en un hilo porque no hay constancia ni consistencia. Y llevo, bueno, pues muchos años, no nada más con Proyecto Paralelo, también con la Caja Negra, he hecho todas las ferias de Maco, es decir, o sea, creo que es un tema del que conozco un poco, y eso para mí es en lo que más habría que trabajar, en esta parte que hablaba Rodrigo también, la parte pedagógica, la parte educativa, la parte de que la gente entienda el que puede comprar poco, mucho, poquitito, muchísimo, da igual, pero todos están colaborando en un sistema cultural que es mucho más grande que cada uno de nosotros individualmente. Y esa información y esa educación es el eslabón más débil en nuestra cadena del mundo del arte, no voy a decir de las galerías, del contexto del arte en general, y por eso los museos están complicados, y por eso, etcétera, etcétera. Así es la cadena completa se resiente, claro. Es muy incierto todavía, es un poquito veleidoso, un poquito caprichoso, y eso siento que no está muchas veces a la altura de los artistas y del sistema del arte que hay en la ciudad, del sistema de museos, del sistema de galerías y del conjunto de artistas que hay, digo, en el país, que digo, la ciudad. Es una opinión personal. ¿Alguien más quiere? Vale, Rodrigo. Bueno, pues retomando algunos aspectos que dice Isa, bueno, el principal es, ¿las cosas van a cambiar? No, no van, ya cambió. O sea, desde mi punto de vista ya cambió. Que de los tiempos prepandémicos, algunas van a restablecerse casi a un grado normal, probablemente sí. ¿Qué cambió? Que cambió que también tenemos más cercanía, como ya se ha mencionado anteriormente en el panel, hacia no solo los artistas, los actores, los curadores, los amigos, los coleccionistas. Totalmente coincido con Isa en que México es un país de oportunidades y en qué sentido es un país muy grande, ¿no? Yo desde mi trinchera, el trabajar con gente de Guadalajara, pero también de Aguascalientes, de León, de Irapuato, a veces no sé por qué termino trabajando con gente de Mérida, honestamente, pero bueno, mi programa hoy en día con poco más de 6 años contando el pandémico, se ha establecido en más de un 80% en coleccionistas mexicanos, o sea, pero es por lo que hemos trabajado desde el día 1. Bueno, en mi experiencia cuando trabajé en galerías previas, pues previo a Tiro al Blanco también lo hacíamos, ¿no? Creo que vienen buenos tiempos una vez que tengamos en distintos sectores claridad de tiempos, claridad de, pues incluso de los viajes, pero creo que, no sé si coincidan, pero seremos un poquito más específicos. De pronto, previo a la pandemia, nos acelerábamos, íbamos y no terminábamos un proyecto y ya estábamos en otro, y entonces sí había como un rush y había una inercia en la de, yo creo que hoy vamos a ser más específicos, así como hemos tenido tiempo de pensar y de apostar y de apoyar, yo creo que eso va a seguir constantemente, ¿no? Y vienen buenas cosas, esta colaboración que ya se está estableciendo en varias partes del mundo, como bien menciona Kerstin, también ya cambió y cambió en un tema positivo. Y pues bueno, me sorprende mucho, yo desconocía que la Galería Nordenhake tenía un vínculo tan cercano con Matías Geritz, y bueno, yo que vivo aquí en Guadalajara lo tengo y lo vivo, y a veces yo creo que sumando esto que conozco de Nordenhake y lo que dice Isa de
cómo requiere México de gente comprometida con la cultura, con la educación, con el preservar, con el ver las cosas a largo plazo. Si logramos trabajar en grupo por esa conjunción de factores que es educar, profesionalizar, porque yo también me he dado cuenta que muchos creativos vienen en nuevas generaciones, hay mucha gente con interés en procesos artísticos y es fundamental la profesionalización en ese aspecto. ¿Para qué? Para que los artistas tengan mejores herramientas que nos permitan a las galerías hacer mejor nuestro trabajo. Esa es otra parte que considero muy importante, ¿no? Y creo que se va a ir dando, y creo que por lo menos los últimos 4 años yo sí he vivido exponencialmente un crecimiento de un interés por el arte, por la cultura y por ir rescatando ciertas cuestiones que estaban en décadas anteriores un poquito olvidadas, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que las cosas cambiaron ya, pero no creo que todo sea negativo. Y para finalizar, eventualmente yo creo que retomaremos algunos aspectos prepandémicos prácticamente a la normalidad, o por lo menos eso espero. Gracias, Rodrigo. Tony, llega una pregunta específica para ti, que dice: ¿cuál ha sido el reto para posicionar el modelo europeo de galería en un contexto latinoamericano? Pues el reto yo creo que también encaja, o sea, enlaza un poco con lo que comentaba Isa, y es un poco pues adaptarse o como hibridar las actitudes, las prácticas pues de uno que viene de una cultura europea a México, ¿no? Y sobre todo a intentar hacer este esfuerzo de ir más allá de operaciones esporádicas, intentar crear pues hay un coleccionismo muy bueno en México y que tiene muchas generaciones, o sea, es histórico, importantísimo, pero pues igual sí como la idea de la vinculación con las instituciones del coleccionismo ha sido uno de los retos como más fuertes que hemos tenido que afrontar, sobre todo en el sentido de pasar de no solo una concepción de la galería vinculada a lo decorativo, sino más en esta idea de responsabilidad, pues sí, histórico-artística del coleccionismo, ¿no? Y yo creo que está bien encaminado el contexto, siento que sí hay como una dificultad en este aspecto, pero siento que la pandemia también ha sido un momento de reflexión y de donde poder igual tratar temas que antes los teníamos más al lado, ¿no? Y como que íbamos siguiendo con nuestro día a día, y ahora hemos tenido el espacio y el tiempo para pues afrontar estos retos, ¿no? Y siento que la idea de comunidad tiene pues mucho potencial en México con pues la iniciativa de Versalles, el gremio de galerías, y Zona Maco realmente pues sí también jugó un rol importante en esto, y siento que precisamente pues por ejemplo, estas 3 iniciativas o la misma que estamos performando con este Zoom son claves para afrontar los retos de una galería extranjera en otro lugar, ¿no? Y en este sentido, pues siento que a veces también los retos y las fricciones también pueden ser interesantes y que pueden crear antagonismos que en su momento pueden ser destructivos, pero que luego pueden igual generar otras dinámicas y pueden ser algo enriquecedor y muy fructífero, más en general y más allá de la superación de los retos particulares de establecer una galería escandinava en Ciudad de México. Súper, gracias. Estaba pensando ahora cuando hablabas en un momento en
los espacios, ¿no? Y que seguramente durante este año todos habréis, digamos, cambiado la dinámica de trabajo que tenéis en el espacio, el ritmo de las exposiciones, el ritmo de visitas, desde luego, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ese uso del espacio? E incluso algunos de vosotros, como Isa o como Tony, habéis cambiado de espacio, ¿no? Os habéis mudado. No sé si queréis, si quieres seguir tú, Tony, que ya estabas, y luego pasamos a Isa, y si alguien más quiere comentar en relación a esto. Pues sí, como de forma muy concisa, realmente ha sido nosotros darnos cuenta de la importancia del propio espacio, que ya lo sabíamos, pero con la ausencia de ferias, precisamente como Mako, pues vimos como la importancia del espacio, de la exposición en sí, ¿no? También yo quería enfatizar la idea de exposición en este debate que estamos teniendo, y nosotros pues nos cambiamos a un espacio distinto. Estamos haciendo una renovación arquitectónica del lugar para adaptarlo a las necesidades de la Galería de Arte Contemporáneo con la arquitecta Frida Escobedo, y creo que pues sí, como que aunque han sido muy reducidas las visitas, como comentaba antes Kerstin, sí han sido importantes, sí se han dado durante la pandemia, y el espacio se ven las cosas con otra perspectiva después de la pandemia o durante la pandemia. Y creo que nos va a obligar pues a hacer exposiciones de formas distintas y a pasar más tiempo en los espacios. Pues la idea es estar más tiempo en el espacio, ¿no? Y pues un espacio en este caso nuevo, pues es algo pues, que está muy bien, pero es más allá, va más allá de esto en la idea de redescubrir y estar más en el espacio, en la propia exposición, ¿no? ¿Yo te cuento? Sí. Un poco, pues nosotros nos mudamos, cambiamos radicalmente el modelo, dejamos atrás, no sé si para siempre, el cubo blanco, y pues ha sido una experiencia bastante fascinante. Estamos ahora en un espacio que es un penthouse en la colonia Juárez, de los años 60, donde, bueno, cualquier intento de cubo blanco es una absurdidad, o sea, es imposible. Con lo cual ha sido súper interesante empezar a entender también las trampas también del cubo blanco, y bueno, cómo empezar a trabajar, y para los artistas también, cómo empezar a trabajar en un lugar en donde todo está más o menos significado, donde la arquitectura es como muy presente. Entonces, en ese sentido ha sido como súper interesante. Solo hemos hecho 2 proyectos apenas, porque la mudanza fue justo en marzo, y bueno, los primeros meses de encerramiento, de clausura y esto, lo que hicimos fue instalarnos. Pero bueno, es como muy interesante porque realmente es un reto para los artistas. O sea, es como lidiar con un espacio semidoméstico en un contexto intensísimo como es la colonia Juárez, a media cuadra del Ángel. O sea, hay como una serie de lecturas allí históricas de lo que ese espacio ha representado, esa colonia ha representado para la historia de las galerías en México. En los años 60, todas las galerías estaban a 200 metros a la redonda. Entonces es un lugar como muy cargado, ¿no? Y entonces así para mí que soy historia del arte y que vengo de otro contexto, es algo como muy divertido porque me da la posibilidad de meterme a hacer de pronto estos como viajes históricos al pasado, y como por ahí estoy empezando a inventarme algunos proyectos y algunas cosas en ese sentido, que creo que van te digo, o sea, como cambiar completamente esta idea de que había que hacer una expo de 6 semanas cada tanto y de un solo artista y tal. Ahora yo por lo menos me siento como que estoy liberada y que puedo hacer lo que quiera, y más en un espacio que es tan extraño que ya no, cualquier regla que hubiera antes o que yo misma tuviera ya no funciona, ¿no? Una de las cosas para mí más interesantes, y es al hilo de lo que decías de si cambia o no cambia, o el modelo que ya cambió, como dice Rodrigo, es que, claro, al ser un espacio más privado, al ser un penthouse, la gente tiene que subir, tiene que tocar el timbre. Yo abro la puerta y, claro, cada persona que entra, yo tengo 20 minutos de su atención, o sea, sin ninguna interrupción. Esto es algo que cuando tú estás en una galería a pie de calle, como estaba yo antes, donde yo te estoy en mi oficina allá al fondo, donde entra alguien, se va a dar la vuelta en 3 minutos, se va, lo viste, no lo viste, hablaste, se enteró, nunca sabes.
de pronto ahora esta ha sido mi experiencia más así iluminadora en estos meses, es que la gente que vino, que en efecto no fue muchísima, pero que vino, sobre todo con la exposición de Ana Vidart, que fue todo por cita y la gente se iba apuntando a las citas y tal, tuvimos gente todos los días prácticamente, 3, 2, 5, depende, pero todos los días había alguien. Y fue interesantísimo porque todos los días tuve una conversación de arte con alguien. Y eso es algo que hacía muchos, pero muchos años que no tenía. Y eso es lo que para mí fue la revelación de este tema. Y en el que te decía, ¿cómo modulamos eso? Y cómo le sacamos provecho a eso y cómo volvemos a la razón, que también Gus la comentaba. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué cada uno empezó a hacer esto en su momento? ¿Y por qué seguimos aquí aguantando contra viento y marea esto? Es por esos momentos para mí, por lo menos. Entonces, en ese sentido ha sido muy enriquecedor. Y sí estoy como loca porque podamos un poquito juntarnos varios e invitarlos a todos a que vengan, y no necesito que seamos 800, con que seamos 20 me llega. Pero bueno, mientras ese momento se da, sí estamos como con muchísimas cosas así en el cajón de proyectos y de potenciales que tiene este cambio tan radical de espacio, que a mí finalmente, la verdad, fue pura casualidad, eso sí lo quiero decir, no fue planeado. No pensé que venía una pandemia ni que nos íbamos a tener que encerrar, pero visto lo visto, o sea, creo en mi optimismo, que tú querías una visión, yo estoy optimista y yo creo que va a funcionar muy bien en cuanto podamos empezar a funcionar un poco en otra dinámica radicalmente diferente, pero pues también más propositiva y experimental, como también decía Kerstin, ¿no? O sea, experimentar y soltarte un poco de estas cosas que antes te obligaban. Entonces ha sido ahorita mi experiencia de cambio y sí estoy contenta y pues te digo, esperando un poco a poder sacarle todo el provecho que creo que le puedo sacar. Súper. Hablabas de ese, y eso es algo que durante todo este año, visitando galerías y hablando con unos y con otros, todos y todas comentabais ese poder dedicarle más tiempo a las visitas, ¿no? Poder estar más el uno a uno, pues como poder dedicar un tiempo distinto a las cosas, un cambio de ritmo, ¿no? Y quería relacionar eso, ¿no? Como ese cambio de quizá relacionarnos los unos con los otros, con una pregunta que estaba lanzando desde el público también, que es si en estos meses se ha cambiado la relación con los coleccionistas, ¿no? Si esa relación con los coleccionistas que se llevaba de una manera ha cambiado a partir de todo esto, y cómo veis que puede avanzar. No sé, antes Rodrigo creo que apuntaba algunas cosas que iban por ahí, ¿no? Sobre todo de los primeros meses de pues esas llamadas, cómo estás, esa cercanía, ¿no? Que uno tiene también con esas que al final se convierten en relaciones personales, ¿no? No sé, Kerstin, si puedes reaccionar un poco a esto. En vuestro caso, ¿cómo han evolucionado esas relaciones? ¿Cómo se han mantenido, ¿no? Durante estos meses que quizá las visitas, como decía Isa, han sido más escasas, han sido más espaciadas, pero quizá han sido más intensas en algún punto? Por ahí. Sí, definitivamente, como coincido completamente con Isa, con Rodrigo, creo que casi todos ya lo han de alguna manera mencionado, como el tiempo y la calidad del tiempo pues ha cambiado, entonces, y también de alguna manera el nivel de la comunicación. Entonces, incluso muchos de nuestros coleccionistas han tenido más tiempo en pensar en sus colecciones, como había gente que sí se dedicaba realmente como en hacer una investigación, en escribir las semblanzas o buscar las semblanzas de los artistas, toda la documentación. Hubo muchos que ordenaron de alguna manera también sus colecciones y y de alguna manera como llenar huecos. Y creo que también como siempre como la relación con el coleccionista funciona cuando tienes algo que contar, sea algo profundo, interesante. Entonces, de alguna manera, incluso cuando yo veía algo que ya no tenía que ver con OMR, una plática de Dan Graham con Jeppe Hein, entonces como que pensé que podría ser muy interesante para un coleccionista. Entonces, como de alguna manera creo que el nivel de plática y
el tiempo que tenemos ha sido muy bueno. Como nada, creo que la parte más difícil es que a muchos nos pasó que el 80% es con la gente que ya conocíamos. Ahí sí le dedicas como el tiempo. Entonces, de alguna manera, el reto sí es cómo puedes atraer a estos nuevos coleccionistas. Entonces, he leído que obviamente como lo digital atrae mucho a un público más joven, que es algo también entre 18 y 35, aumentaron las ventas. De alguna manera también creo que es interesante como aprovechar un poco también a la larga este sentido, pero creo que también el coleccionista mismo, como las galerías, como los artistas, como ahorita estamos todos en una posición también como en señalar en qué futuro queremos. Entonces, de eso también se ha tratado mucho como la conversación, no solo con los coleccionistas, sino entre coleccionista profesional. Entonces, de alguna manera, como obviamente la voz del artista siempre es la voz que señala estos injusticias o cambios que queremos de alguna manera incentivar o el camino para una sociedad y un futuro distinto. Entonces, creo que también como el nivel de la conversación puede trascender. Entonces, cómo podemos como de alguna manera ser más flexible o un calendario cambiado y pues sí, reducir también el carbon footprint, pensar en el planeta, hay como, ¿no? Como también iniciativas de embalajes reciclados, y siento que también han sido temas que fueron como de mucho interés de los coleccionistas, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Por ir terminando, porque llevamos ya bastante rato charlando, y por enlazar con hay varias preguntas que tienen que ver un poco con el futuro, que era un poco lo que estaba hablando Kerstin también, ¿no? Hay alguna que apunta también a la complejidad del momento también a nivel institucional en el país, ¿no? Y quizá la importancia que tiene el rol de la galería, ¿no? Y ahí yo pienso también en la importancia de quizá esa relación que comentaba antes Tony, monógama con los artistas, ¿no? Monógama, pero con una lista grande de artistas, tampoco es que trabajéis solo con uno, ¿no? Pero esa relación digamos que es un eslabón muy cercano y muy importante del engranaje del sistema del arte para que los artistas creen, produzcan y tengan visibilidad en el mundo, ¿no? Como decía Kerstin, que su mirada tenga un lugar, ¿no? El trabajo de la galería es esencial en ese engranaje, y quizá en estos momentos de complejidad, tanto a nivel institucional como a nivel político, como a nivel social con el tema de la pandemia, es verdad que muchas veces las galerías tenéis una facilidad de movimiento y una flexibilidad mucho mayor que las instituciones, ¿no? Y en ese sentido, la reacción que podéis tener y el mirar hacia el futuro que podéis tener, además con todas estas cuestiones que estamos hablando que tienen que ver con la comunidad, con el estar juntos, con el pensarse juntos, con el apoyo a las propias instituciones, como ha estado pasando, ¿no? Con la colaboración con las propias instituciones de la ciudad también. Yo creo que son momentos en los que los pasos que se están dando son muy importantes y van a ser esenciales de cara a fortalecer el contexto y avanzar, ¿no? Entonces, por ir terminando quizá, y por pensar en eso que estaba preguntando mucha gente, como hacia el futuro, ¿cómo veis ese futuro y cómo veis también, sobre todo, en relación a vuestros proyectos? Quizá apuntar cada uno algo que tengáis en mente en los próximos meses que queráis contar y que la gente sepa que pueda ver o que en vuestras galerías, ya sea presencialmente, ya sea virtualmente, ya sea como podamos, porque eso es algo que no sabemos, ¿no? Pero igual os pediría una última reflexión, eso, de cara a futuro, a nivel personal de cada uno de vuestros proyectos y también a nivel contextual en relación a ese rol
del papel de la galería en todo ese entramado. ¿Quién se lanza? Rodrigo. Bueno, voy. Digo, el futuro de Tiro al Blanco y a título personal, pues como mencioné al inicio, es una galería con poco más de 6 años. Entonces, justo previo a la pandemia nos veníamos replanteando algo y era, por lo menos a nivel local, cómo cambiar la posición de la galería hacia nuevos públicos. ¿En qué sentido? En Guadalajara de pronto luego la gente no va a las galerías pensando en que tienes que ir porque existe solo un interés de compra, ¿no? A diferencia de los museos, por ejemplo. Y de pronto no es tan cómodo y pues al ser solo por ahí 4 o 5 galerías que estamos en Guadalajara, la comunidad va creciendo en una dinámica un poco más lenta, ¿no? Entonces, previo a la pandemia, al tener el programa educativo aquí, bueno, abrió un nuevo público en donde solo por el programa educativo tenías 50 personas por semana que asistían a la galería en 2 cursos, ¿no? Entonces, era un paso uno. Entonces, el futuro de nuestro espacio físico es, se hizo una pequeña modificación en un patio central para generar una plataforma de aproximadamente 32 metros cuadrados para generar proyectos de exterior. Siento que por lo menos mis artistas, algunos tienen una necesidad de tenerlo y sé que puede ser algo que está abierto a colaborar con otras galerías para estar proponiendo proyectos de esta índole que no siempre tenga que estar, como bien mencionaba Isa, dentro de este cubo blanco. Entonces va por ahí. Estamos trabajando en un par de alianzas, una alianza de carácter editorial que nos permita no solo estar con los primeros cimientos de lo que serían las publicaciones de la galería, sino también con acercar a otros proyectos que ya tienen publicaciones encaminadas y que podamos acercar a nuestros coleccionistas, a nuestros amigos y a nuestros visitantes, y que con esto también tocamos un punto que mencionó Isa, ¿no? Que venía el tema de la educación para que entonces la gente quiera preservar. Entonces, seguimos trabajando en esta forma de generar una estructura paso a paso con distintas, no solo herramientas, sino alianzas que permitas tener un contexto más integral desde una galería. Algo que para mí es importante es en el pasar del estigmatizar el arte contemporáneo, porque existe mucha gente, no solo en México, sino en el mundo, que estigmatiza el aspecto estético de los resultados de los artistas y entonces no profundizan en intentar entender por qué el artista llegó. Entonces, el que pongamos a la sociedad en general y a reflexionar previo a juzgar, para mí es algo muy positivo y va por ahí. Y entonces hay un aspecto incierto al día de hoy que es este tema de las ferias de arte incluso, o sea, eventualmente creo que es algo que se irá retomando, pero hoy no existe una decisión como tal. Lo que mencionaba Kerstin en el tema digital, pues también yo creo que eso llegó para quedarse y como bien menciona Kerstin, hay un público joven como muy cómodo con el tema digital y no podemos desaprovechar eso. Entonces, yo creo que ese es el futuro de Tiro al Blanco y creo que viene un futuro, como lo hemos mencionado todos en este panel distinto, nos tocó vivir algo histórico, por lo cual creo que esa pequeña parte ha sido bastante interesante y con adrenalina y que tendremos que seguir sacando lo mejor no solo de nosotros, sino de esta colectividad. Y creo que viene un futuro bueno, distinto en algunos aspectos, pero bueno, entonces espero con esto haber contestado un poquito el punto, Juan. Mil gracias. Gustavo, no sé si quieres lanzarte tú. Sí, me gusta esa idea por la cual he abogado desde un principio, desde el espacio de la colaboración. Creo que es un presente que se va a mantener en el futuro. Porque sí, si no estamos unidos no vamos
a poder ni trascender ni aguantar. Y además creo que sí, si no nos unió a este momento, bueno, ya ninguno, pero si nos unió, entonces hay que aprovecharlo. Desde mi labor también, los planes a futuro están muy vinculados a este proyecto No Place. Están involucradas galerías en Bogotá, Madrid, Stuttgart y Viena, pero sobre todo pensando en proyectos que, como dices, nos permitan acercarnos a instituciones con propuestas que ahora pueden ser más aceptadas que antes, porque hay una necesidad de contenido y también de contenido que ya venga financiado de alguna manera, ¿no? Como es ese vínculo con las galerías. Creo que ahora es importantísimo como que estos espacios institucionales que no están pudiendo sobrevivir, pues acerquen a los que sí están de alguna manera todavía teniendo ciertos recursos para generar proyectos. Entonces nosotros queremos generar proyectos que, aunque sucedan un día, ataquen a un sector amplio y que no necesariamente sean comerciales, sino que realmente el evento o el proyecto trascienda a nivel arte y a nivel educación, como dice Rodrigo. Sí es fundamental. Falta mucho por hacer en México, y también el futuro, como dice Rodrigo, que ya hemos platicado desde la asociación. Este país es brutal y es increíble, y hay mucho que hacer localmente en cuanto a México, y nosotros mismos fuera de la ciudad, ¿no? Sí creo que hemos dejado, por tanto, por estar tan ocupados previamente con viajes y ferias, de voltear a ver zonas, sectores públicos que estoy seguro que les va a cambiar la vida cuando tratemos de enseñarles lo que hacemos. Mil gracias, Gustavo. No sé si Tony, Kerstin o Isa. Kerstin. Sí, claro, como totalmente de acuerdo también con Gustavo y con Rodrigo. Para pensar en la colaboración, creo que también es un punto que hemos tocado brevemente, pero un poquito desde el punto local y desde el punto también como de periferia. Entonces, pues ha sido muy interesante de alguna manera la atención hacia artistas de minoría. Entonces, en las últimas subastas, el 9% de los artistas son de Asia, el 5% mujeres y el 3% de África, y Latinoamérica casi no figura. Entonces, creo que esto es para un futuro como muy importante, como para nosotros desde las galerías mexicanas, latinoamericanas, sea como mucho más fuente en común, y de alguna manera como buscar que esta identidad local pues siempre ha sido una manera muy interesante para distinguirse globalmente. Entonces, creo que es un muy buen paso con el que se puede como seguir trabajando. Como Art Basel lanzó la iniciativa mucho antes de la pandemia de los Art Basel Cities en Buenos Aires, y creo que esto es como de alguna manera una muy buena iniciativa y que debe de continuar para justo dirigir la atención un poquito fuera del centro. Entonces, el primer proyecto en el que vamos a participar a finales de febrero justo es un poco esto, que se llama South House. Entonces, una nueva plataforma que con presencia de galerías como lo inició Goodman Gallery de África del Sur, y vamos a estar galerías de México, Brasil, India, Japón, y pues comienza con una subasta y otra vez esta idea de colaboración y pasar fronteras entre galería y Asia non-profits. Entonces hay un porcentaje que se dona de igual manera a diferentes como non-profit spaces en estas regiones, y al mismo tiempo se acompaña este programa como de conferencias y pláticas. Entonces creo que también es algo que tanto Isa como Rodrigo y todos han mencionado, como este paralelismo de educación y cómo puedes como crear contenido es algo como muy importante. Entonces, en el caso muy específico de OMR, pues el 2020 fue un poco más de pensar, y ahorita es less thinking, more doing. Entonces,
pues vamos a ver también seguir con la misma pues, posibilidad de ser flexibles y adaptables, porque al final el futuro de las ferias es bastante incierto. No sabemos cuál va a ser realmente la primera feria presencial. Entonces, a nivel de galería, pues la primera exposición que inauguramos es Gabriel Rico, y también pensar en la idea del espacio, como lo platicaron Tony y Isa, el espacio no como expandido, el espacio hacia la ciudad, el espacio público, el espacio como ¿no? de vitrinas. Entonces creo que estos son como temas muy directos del futuro inmediato que nos interesan. Súper, muchísimas gracias. Y muy de acuerdo además porque has tocado muchas cosas que llevamos días pensando y dando vueltas, ¿no? Y si hablábamos al principio de esa importancia de mirar lo cercano y de trabajar con lo local y de potenciar las características o lo bueno que tienes en lo local, no es menos importante lo que decías, la importancia también de luego coger eso que tenemos cerca y conectarlo con otros lugares, ¿no? Y conectarlo con otros contextos locales. Y conectarlo de otra manera como lo estábamos haciendo, porque creo que también una oportunidad que se abre es la internacionalización o la globalización se estaba dando siempre durante los últimos años en un sentido, ¿no? Y pasando por unos centros estratégicos que siempre eran los mismos y en unas mismas direcciones. Y de repente tratar de romper eso con un proyecto como el que estabas comentando, que apueste por relaciones sur-sur de distintos continentes sin tener que pasar por Europa o Norteamérica, para poder colocar al final esos artistas en un sistema global, pero que pueda tener otras direcciones, creo que es una labor súper importante y esa labor también de conectar con lo internacional, que es algo que como Feria Zona Maco siempre ha estado haciendo y tiene que seguir haciendo, creo que toca también pensar cómo seguir haciéndolo en estos momentos en los que las conexiones, los viajes, el movimiento y la circulación cambia y podemos también cambiar esas formas de circulación, ¿no? O sea que muy de acuerdo con todo lo que estabas tocando. No sé si Tony o Isa queréis comentar algo más antes de que terminemos. Sí, como para concluir un poco y avanzarnos al futuro, puedo también enlazando con esta idea del sur. Nosotros estamos preparando una exposición con una investigación muy fuerte comisariada por el dúo artístico Rometti Costales, focalizada en artistas de Suramérica, que siento que es un vínculo que México tiene muchas potencialidades para desarrollar y para explorar con más profundidad de la que se está haciendo. Y también estamos haciendo una colaboración con un Project Space muy joven de Ciudad de México, que le vamos a hostear el espacio. Y a la vez también estamos pues 50-50 también trabajando con traer obra de un artista europeo muy consolidado a Ciudad de México para también pues crear este diálogo y estos encuentros, ¿no? O sea que pues sigue de alguna forma el programa de la Galería de la Actitud típica de la galería, pero con mucha más colaboración, como hemos comentado en general en el panel. Muy bien. Nosotros, ¿se oye? Sí. Nosotros estamos, bueno, pues mi programa sí está un poco shaky todavía porque yo sí tengo mucho artista de fuera que por una cosa o por otra no pueden viajar, no pueden venir. O sea, estoy todavía un poco dependiente de ciertos temas de lockdown para proyectos con Melanie Smith, con Ignacia Ballí. Entonces, bueno, esto me tiene un poco así, pero una cosa muy, muy, muy entretenida que es lo que viene más inmediatamente. Es un proyecto de David Miranda, que es un artista y curador mexicano que ha estudiado mucho a Matías Geritz
y que va a ser una propuesta de obra suya en diálogo con parte del archivo de Matías que, como saben, algunos nosotros manejamos hace muchos años. Entonces, esta es una de estas cosas locas que me puedo permitir hacer ahora y que me siento como muy así contenta de poder presentar, ¿no? Que es esta especie de diálogo entre alguien joven, con un histórico, trabajar con el archivo, investigación lenta, o sea, como algo que te permite hacer una cosa infinitamente más, incluso sí, pedagógica, didáctica, más, mucho, de un contenido como mucho más lento, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es lo inmediato que viene y este tipo de cosas raras que vamos a empezar a ver en esta etapa nueva de Proyecto Paralelo. Mucho diálogo con otras cosas, muchos tesoros que vamos a ir sacando, que a lo mejor las propias dimensiones del espacio ahora nos lo permiten, y mucha colaboración también, tanto con nuestros socios naturales, Caja Negra, que están en Madrid y que es, bueno, la vinculación natural, pero también con otros actores de distintos contextos. Y para las galerías del futuro creo que es por ahí, o sea, juntarnos, colaborar y tratar de armar esta especie de sentido de colectividad que le da potencia tanto adentro de la ciudad y adentro del país como hacia afuera también. Creo que eso va a ser importante y que va a reforzar mucho, sobre todo a las galerías pequeñas que a lo mejor tienen menos presencia cotidiana en otros contextos y que de alguna manera estar arropados por todos los demás, pues creo que siempre va a ser positivo y va a ser, sí, enriquecedor para que haya, sea más transversal, ¿no? Y haya visibilidad de muchas más cosas diferentes, que es por donde empecé al principio, la verdad, lo que decía, ¿no? Que en nuestras diferencias se vea la variedad que hay, ¿no? Súper, pues muchísimas gracias a los 5. Rodrigo, ¿quiere decir algo? Bueno, solo un minuto aprovechando la plataforma para los que nos están escuchando, que considero importante, no sé si lo consideran mis colegas, y es que hablando desde México, el futuro cultural está no solo en nosotros, porque no importa cuántos esfuerzos hagamos o cuánto hagamos desde los artistas, desde los proyectos, se requiere que la gente en general también ponga su granito de arena desde visitar un espacio, investigar, comunicar, porque si no se genera también esta colectividad que tanto se ha hablado, si ya lo estamos haciendo desde esta parte, creo que es fundamental que ahora también se genere una colectividad desde el otro lado y que juntos yo creo que podemos construir un mejor contexto cultural dentro de México, porque eso es lo que le vamos a dejar a futuras generaciones, que al final yo creo que estar en esta posición es lo primordial, ¿no? ¿Qué estás dejando y qué legado estás dejando? Entonces, era solo lo que quería apuntar, que requerimos de todos y que estén todos construir un mejor futuro para este país, para nuestros artistas y para estos vínculos. Y aprovecho para despedirme y para darles las gracias y que me ha dado mucho gusto verlos a todos ustedes y que están bien. Hasta luego. Gracias, Rodrigo, y gracias, Isa, gracias, Gustavo, gracias, Tony, gracias, Kerstin. Muchísimas gracias por estar, por aceptar la invitación y por este rato de conversación y de poner ideas juntas sobre la mesa, que creo que ha sido bien interesante. Muchas gracias al público también por estar ahí escuchando y lanzando preguntas. Y sin más, estén atentos al programa, seguiremos haciendo pláticas y anímense, vayan a visitar las galerías cuando esté abierto, cuando se pueda circular, cuando no, miren sus programas online. Esa curiosidad que muchas veces surge, mátenla y vean qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo las galerías de la ciudad y de su ciudad y del país, que merece muchísimo la pena. Muchas gracias a todos y nos vemos. Espero verles a todos pronto en persona. Mil gracias.